Todo diseñador de juegos en algún momento quiere hacer un juego de rol de fantasía. Ya es como una cosa demasiado típica, una especie de tradición que todo el mundo pues quiere seguir de una forma u otra. Pero claro, cuando estás haciendo tu propio juego de fantasía, tienes que hacerlo con un sentido, con una personalidad propia. Tiene que tener algo, si no innovador, por lo menos algo que lo diferencie del resto. Y es cierto que en esto es en lo que suelen fallar la mayoría de diseñadores y gente, digamos, amateur, que no suele diseñar juegos o no suele trabajar de ello a la hora de diseñar su propio juego de rol de fantasía. Suelen caer demasiado en los típicos tropos, típicas mecánicas que suelen tener todos estos juegos y les cuesta mucho salir de ahí, a veces por un poco de cobardía, por no querer salirse demasiado de los estándares, porque claro, si te sales demasiado de los estándares, la mayoría del público puede no entender qué estás consiguiendo. Pero si tu objetivo no es hacerte rico, digamos, porque con esto rico no se hace casi nadie, debería darte más o menos igual cuál fuera la percepción del público general. Y ya que lo que quieres es apelar a la gente que tiene tus mismos gustos y la gente que va a querer jugar a tu juego, por pocos que sean. Sin embargo, no suele ser el caso, y muchos creadores de contenido se lanzan enseguida de cabeza a crear su propio juego de rol, y más todavía últimamente que Dungeons and Dragons ha estado de capa caída por todos los dilemas que ha tenido, así que han empezado a salir bastantes competidores. Sin embargo, estos competidores nuevos parece que no están siendo del todo exitosos fuera de Estados Unidos al menos. Dentro de Estados Unidos sabemos que este tipo de juegos pues suelen gustar algo más, este tipo de copias prácticamente. Sin embargo, hoy tenemos uno que me parece que puede ser una sorpresa, me ha llamado la atención, que se llama DC-20. A priori la verdad es que me ha parecido otra copia más, pero he estado pegándole un vistacito y la verdad es que no pinta del todo mal. Sí que es verdad que es muy parecido a otros sistemas de juego y justamente quiero comentar en este vídeo un vídeo que ha subido el propio creador hablando de las 5 mecánicas que más le gustan, cosa que me parece muy interesante hacer. Me gustaría que más diseñadores hicieran esta clase de cosas, de realmente mostrar como 5 mecánicas o las que sean de las que están realmente orgullosos, digamos, o que representan el núcleo del juego, que realmente representen de qué trata este juego o qué emociones te tiene que hacer sentir mientras lo estás jugando, que suele ser lo principal en este tipo de juegos, ¿no? Pues, por ejemplo, las mecánicas de Starfinder tienen que hacer sentir como que estás manipulando la tecnología a tu alrededor, o la magia y demás, estás optimizándote las habilidades para obtener el mejor resultado posible, a la vez descubriendo tecnologías, teniendo esos combates de pistolas, tomando tus coberturas, disparando, utilizando habilidades especiales, objetos, granadas, tal. Pues esa clase de sensación, ¿no? De estar bajo presión en un fuego cruzado. Eso es lo que te tiene que hacer sentir Starfinder, ¿no? O Pathfinder segunda edición, pues tiene que sentirte esa sensación de heroicidad, de ser una persona fuera de lo común y tener esos poderes casi divinos, mágicos sobre el resto de gente, ¿no? Y pues los utilizas para hacer el bien o para hacer el mal. Al fin y al cabo es sentirte el protagonista. Así que de DC-20 vamos a ver qué, qué nos puede decir. El vídeo está en inglés, pero bueno, voy a ir parando poco a poco para ir hablando de qué está diciendo en cada momento e ir comentándolo poco a poco. These rules also aren't in any particular order. I'm going to talk about them in the way I first outlined them. The first one is the overall span of the game is that high rolls matter. And Bueno, esta parte pinta interesante a priori. some examples across the span of the game is in combat. Whenever you attack somebody, whether it be spells or swinging your sword, if you hit their defense, you deal damage. Every 5 that you beat their defense by, you deal additional damage. With this Vale, esta mecánica es curiosa, digamos. Sí que es verdad que se parece mucho a las mecánicas de Pathfinder segunda edición, digamos de que
Cuando tú superas el objetivo, el número objetivo que te has establecido, consigues tu resultado y si superas por encima de 10, consigues un crítico. Aquí dice que cada vez que superas 5 por encima, consigues cosas adicionales. Bien, no tiene a lo mejor tanto impacto como un crítico que te duplica los efectos, ¿no? Pero bueno, sería ver de qué forma esto se relaciona con el resto de mecánicas, si a lo mejor hay ciertas características de los personajes que puedan aprender o obtener con sus niveles, porque supongo que funcionará a base de niveles, que mejoren estos rangos. Es un caso muy particular, por ejemplo, el de el Pathfinder segunda edición con las tiradas de medicina, que puedes curar más cada 5 de dificultad que te añades a la tirada. Es decir, que es algo que se hace al revés. En Pathfinder tú puedes aumentarte la dificultad para conseguir mejores cosas, que es como aumentar la apuesta. Aquí realmente no, aquí serían cada 5 números por encima que sacas, añades efectos adicionales. Esto a lo mejor puede ralentizar un poco el juego, ya que este tipo de mecánicas en los que por cada ciertos números aumentas tu efectividad suelen ser un poco difíciles de calcular en una mesa, ya que a lo mejor pues de cabeza puedes no darte cuenta que tu número esté a lo mejor 6 por encima del número objetivo y entonces consigues ese primer avance, ¿no? A lo mejor si es 4 pues puedes equivocarte al hacer la suma rápida y no darte cuenta de que no lo estás, no estás llegando a ese límite, ¿no? Es verdad que añade un poquito de tensión y puedes tener recompensas adicionales, dependería de cómo se relaciona con el resto de mecánicas, pero bueno, pinta mejor que los típicos de, de simplemente fallas o aciertas, los cuales pues a veces se suelen quedar un poquito aburridos, pues, como suele ser los de Dungeons and Dragons o algunos OSRs. System does is allow you to care about more than just hitting or not. It's you hit, but how hard did you hit? And a natural 20 just adds damage on top of that always. And then Y aquí, bueno, toma otra vez la típica regla de que un 20 en el dado, pues es un crítico aún así. Esto obviamente está muy inspirado en Pathfinder segunda edición o en otros sistemas de juego. Creo que Dungeons and Dragons cuarta edición tenía alguna cosa parecida, con alguna clase, creo. Así que desde luego se nota cuáles son las inspiraciones desde un primer momento. in the exploration mode, if you're looking around looking for clues, let's say you're searching, investigating, looking through treasure hoards, whatever you're doing, there's a DC for these checks, whether it be Bueno, también dice que obviamente pues en las habilidades fuera de combate también se aplica esto, ¿no? investigation, or you're sneaking around, or you're trying to more than help each other towards the cause. If you beat the DC of that skill challenge, something always matters. Even in skill challenges where you have to get success points together as a group and everybody's coming up with different ways to kind of help. Aquí está hablando de los puntos de éxito en retos. Esto sí que es de Dungeons and Dragons cuarta edición y también en Pathfinder segunda edición. No es una mecánica como tal, creo, pero sí que es algo que se suele utilizar mucho en las aventuras escritas de Pathfinder. La mayoría de aventuras suelen tener algún punto en el que depende de qué acciones hayas tomado. No es con tiradas muchas veces, sino con cosas que hayan conseguido la gente del grupo. Se puede manipular esos efectos que pueden tener pues más adelante, ¿no? A lo mejor, pues si han descubierto esta cosa, después en este momento de la tirada, pues igual tienen un +2 en la tirada de habilidad o si consiguieron derrotar a este enemigo o lo consiguieron hacer que se rindiera o convencerlo de algo, pues a lo mejor después otro NPC tiene una mejor actitud hacia ellos, ¿no? O les da cierta ventaja en otra tirada más adelante. Esto es algo que se suele utilizar muchísimo en sistemas de rol modernos, como Blades in the Dark también. Es una mecánica muy típica de los sistemas de rol más nuevos. Each other towards the cause. If you beat the DC of that skill challenge by 5, you get another point and another point to build up to your skill challenge total. I'll never forget my favorite moment that highlighted this as I was at playtesting at Gen Con with Duke from One Shot Questers and his crew, and it's this big final moment. It's Duke's turn. He's fighting the boss, and he rolls a dice, and he gets an 18. Now, normally an 18 wouldn't be
Aquí, bueno, dice que un momento muy climático en sus pruebas fue cuando, en un momento de tensión, uno de los jugadores lanza el dado y saca un 18. Y dice que, bueno, normalmente un 18 no sería gran cosa porque no tienes esa probabilidad de tener cosas adicionales, ¿no? Esto solo se aplica realmente a Daños and Dragons, porque en Pathfinder, por lo menos Pathfinder segunda edición, sí, un 18 puede ser un crítico perfectamente. Es más, la mayoría de las veces en las que estés en un combate, un 18, 19 o 20 puede ser un crítico casi asegurado. Esto viene de Pathfinder primera edición, donde muchas habilidades y encantamientos de armas te permitían tener que con un 18, 19 o un 20 tuvieras un crítico en tu tirada de ataque o a veces tiradas de habilidad incluso. Esto era el rango de crítico o el threat range que podía aumentarse con ciertas habilidades. Y en Pathfinder segunda edición es gracias al bonificador este de el +10 es un crítico, con lo que pues es bastante fácil que un 18 sea un crítico en Pathfinder. Too exciting, and you just were able to, oh, okay, 18 plus, okay, that hits, and then you move on. Así que se empieza a notar a qué clase de público va dirigido esto, que suele ser a gente que solo ha jugado Dungeons and Dragons, ya que muchos otros juegos no utilizan esta regla de solo golpea sí o no. Tienen otras formas de conseguir esos críticos, y más todavía fuera de los sistemas de D20, ya que pues están los típicos en los que si sacas parejas en los dados, sacas un crítico, por ejemplo en Ryutama, que para sacar un crítico tienes que sacar dos seises o los dos números máximos de tus dados, lo cual hace que sea un poquito diferente también, claro. A lo mejor un poco más difícil. But this was, everyone jumped up at the table, yeah, because they know an 18 plus this, that means it hits this much. It was just an exciting moment when seeing an 18. Este suele ser un problema de este tipo de sistemas en los que las sumas son tan importantes. Suele pasar con Starfinder, por ejemplo, que esas sumas del +1, +2, +4, tal, después con el rango de +5 y otro +5, así que añade dos veces el efecto especial, puede ser muy denso de hacer. Está bien si solo es como una vez en toda la ronda o dos veces en toda la ronda, pero si con cada ataque de cada personaje se tiene que hacer y a lo mejor un personaje tiene dos, tres ataques en un turno, puede ser muy pesado de calcular. Which a lot of times gets left in the dust, actually be exciting. And there's secondary benefits to this type of concept of rolling high mattering always is help actions in DC 20 also are plus. Las acciones de ayuda también dan beneficios, como dice aquí, te dan un +1 en la siguiente tirada de tu aliado. Eso es algo que, bueno, la gran mayoría de sistemas tienen y, por ejemplo, pues Pathfinder, que es el ejemplo más claro para compararlo aquí, pues también tiene ese sistema de que las ayudas importan, ya que conseguir ese 10 de diferencia, pues es un crítico que al final tiene bastante impacto, ¿no? 1d8 to the roll. So now you actually have a chance to have certain numbers be even higher. Vale, aquí además dice que las ayudas añaden un D8 adicional, lo cual, bueno, es interesante, hace que la ayuda sea un pelín más aleatoria, eso está guay. And try and push even further and help your allies, incentivizing teamwork. The next two rules now we're talking about in combat versus out of combat. And the in combat rule, everybody's favorite, action points. DC 20 has a 4 action point system. I have an entire video on action. Uh, bueno, aquí parece que es una carrera armamentística a ver quién tiene más puntos de acción. Ya vimos que en los juegos típicos de OSR, como Dungeons and Dragons, Pathfinder primera edición, solemos considerar que tenemos dos puntos de acción. Pathfinder segunda edición añadió un tercer punto de acción y además los hizo los tres iguales, con lo que puedes hacer cualquier acción con cualquiera de esos puntos. Y ahora tenemos 4 puntos de acción. ¿Qué será lo siguiente? 5 puntos de acción. Hagan sus apuestas. Points that I will link down in the description if you want to know the full details as to what's going on here. But the gist of it is you have 4 action points. If you want to move, action point. Attack,
action point. Help an ally, hide, grapple somebody, action point. You get the idea. If you keep doing this Aquí, bueno, dice que moverte es una acción, atacar es una acción, ayudar es una acción. Bueno, a veces Pathfinder segunda edición se puede hacer un poco complicado con la administración de tres acciones, ya que sobre todo los jugadores más nuevos pues pueden no saber qué hacer con esa tercera acción, que a veces se queda un poco perdida en el limbo. No quiero ni imaginarme cómo se va a quedar la gente cuando tenga dos acciones más. Es como, vale, te has movido, has atacado o has atacado dos veces. Todavía te quedan dos acciones que aún puedes utilizar. Puede ser, puede saturar mucho. Y más todavía para el director de juego, que tiene que tener en cuenta todas las acciones, incluidas las de los NPCs. same action over and over again, you start to gain stacking disadvantage. So if you Bueno, obviamente dice que hacer la misma acción varias veces tiene desventajas después. Esto es bastante típico. Tus ataques consecutivos cada vez son menos precisos. keep attack, 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 you start to gain disadvantage on the following extra attacks, balancing that out. But at the same time, you can also spend action points on your turn to give yourself advantage on something if it really means a lot to you. So the system's almost self-balancing in how it hands out advantage and disadvantage. And then these 4 action points can also be spent off your turn if your character has some sort of reaction or something happens that you're able to do something on. And reactions in DC20, you don't have a limited number of them. You just have reactions. And if you want to, you can spend your action points. But if you spend your action points, let's say you're last in initiative, you have 4 action points, something happens, there's also a very dynamic reaction pool that you have of choices depending on your character, depending on your... Eso está bastante bien, justamente. El tema de las reacciones. En lugar de tener una única reacción fuera de tu turno, tienes reacciones y aparte puedes utilizar esos puntos de acción para hacer esas reacciones algo mejores, a costa de, en tu turno, no poder realizar tantas acciones como querrías. Esto puede ser a lo mejor un poco difícil de equilibrar, poniéndome un poco el sombrero de director de juego, pero es bastante interesante, da bastantes opciones a los jugadores que utilizar y me gusta cómo está planteado. El tema de tener esa acción adicional que al final es como si quitaras la reacción de Pathfinder, en lugar de tener tres y una reacción, pues tienes cuatro acciones sin reacciones como tal, pero tienes que utilizar esas acciones para poder hacer reacciones. Está interesante. class, how you build them, etc. But if an ally gets attacked, if a projectile comes at you, you can catch it if you're a monk. Opportunity attacks on enemies, of course, but you can also spell duel and cast magic at other opposing enemy spellcasters, magic colliding midair. Lots of stuff can happen. So let's say you spend an action point on something, and then now it comes to your turn. Well, you only have this many action points now because you spent some already. And that's fine. You made that choice. Your action economy, you could choose to spread it out across your turn. Let's say you took another reaction sometime across before your turn came here. Now it's your turn. You only have this many action points. You can now spend those action points. Your turn's over and you get them all. Y bueno, dice que algunas clases, obviamente, como el monje, por ejemplo, puede atrapar flechas en el aire y esa clase de cosas que le cuesta esas reacciones. Así que en su turno pues tendrá menos opciones a realizar. Así que es un poco una especie de tira y afloja entre las reacciones defensivas y tus acciones ofensivas en tu turno. Cosa que es algo interesante, ya que si, por ejemplo, los enemigos tienen a los jugadores un poco con la espalda contra la pared, pues los jugadores eso lo van a notar, ya que van perdiendo sus acciones a costa de tener que defenderse. Eso está interesante, me gusta cómo está planteado. Back. This keeps players engaged as you're going through combat because they could be able to help with each other, interact with things. Lots of stuff. Action points are great. It's the entire system. It makes building monsters easy. It makes characters be able to have customized fluid turns and options and versatility. But what about out of combat? I think this is one thing that people might not realize about DC20 that is true about DC20 is it's not just focused on combat. A lot of the alpha stuff, yes, has been focused on combat because that's the hardest pillar to make sure you really knock out of the park. But number 3 now is social exploration and really all aspects of the game having rules and systems for Bueno, esto suele ser un debate bastante fuerte por redes sociales, el tema de las mecánicas sociales y de exploración. A mucha gente no les gusta tener esta clase de mecánicas escritas en un libro. Y muchas veces es la razón que suelen dar para jugar Dungeons and Dragons quinta edición, que no tiene mecánicas ni sociales ni de exploración. Con lo que, según lo que suelen argumentar, te da algo más de libertad y no te constriñe esa clase de mecánicas que se supone que deberían ser más libres.
Pathfinder segunda edición, al contrario, sí que tiene mecánicas sociales y de exploración, aunque suelen ser algo más abstractas, digamos. Mecánicas sociales casi siempre se resumen en la opinión que tienen los NPCs de tu personaje. Si son amistosos, enemigos, están tensos, están inseguros, están sospechando de ti. Depende de esas reacciones, es realmente donde están las mecánicas sociales. Y pues depende de cuántas cosas puedas pedirles, cuánta información puedas sacarles. Si tienen miedo, pues puedes sacarles más. Y las mecánicas de exploración en Pathfinder segunda edición es verdad que son bastante escuetas, pero en otros sistemas de juego suelen ser algo más extensas, como en algunos sistemas de juego típicos OSR o juegos de hexágonos y demás, suelen ser algo más extensas. En Ryutama también tenemos un buen ejemplo de mecánicas de exploración, de que suelen tener todas estas mecánicas de que el cronista, ¿no? Pues puede ir escribiendo qué sucede, con qué se encuentran. El hacer el campamento es todo un evento todo, dentro del juego, es muy importante. Así que vamos a ver cómo maneja estas cosas. For everything. I always felt so bad when new game masters didn't really know, or people had complained about different other pillars of the game and running travel or rest or downtime or even social interactions. There's no systems for it. You just kind of make checks when the game master feels like you can make checks. Aquí, bueno, sí, argumenta eso de que muchos directores de juegos se quejan de que no hay mecánicas para esta clase de cosas y suele ser bastante arbitrario en cuanto a que los directores del juego tienen que inventarse en qué momento haces esas tiradas y al final depende mucho de cada director a otro. Hay algunos que sí que hacen tiradas de fatiga para ver cuánto aguantas caminando, hay otros que no, hay algunos que te hacen tirar para ver si corres o tienen mecánicas especiales para esas cosas. Al final hay mucho homebrew aquí, muchas mecánicas caseras, sobre todo para la gente que juega Daños a Dragons quinta edición, pero también la gente que juega Pathfinder segunda edición también suelen tener muchas mecánicas caseras. En Ryutama a veces también hay algunas mecánicas caseras que se pueden utilizar, aunque no son tan prevalentes, pero a lo mejor es porque el juego es menos popular y entonces pues no se suele hablar tanto de ello en redes. For it, which sometimes you lose that stakes, you lose the risk and reward. There's just not a lot of support for some of the other pillars of the game from what we're used to. So I think a good example is Pathfinder Second Edition does a great job of like exploration roles, and while you're exploring, you can say you're doing a. Aquí, bueno, sí que menciona que el Pathfinder segunda edición es un gran referente de este sistema, lo cual, bueno, me parecía bastante obvio, pero sí tiene sentido, de que los roles de exploración, cuando en Pathfinder pues, te estás moviendo por un lugar inexplorado o salvaje, pues son muy relevantes. Cada personaje puede ir realizando una actividad y eso altera la forma en la que vas caminando por esa región. Certain action while exploring, and they added some sort of game mechanics to it, and I really like that whenever I play Pathfinder. So with DC 20, I really wanted to be able to support exploration and social pillars of the game, and of course combat. There's a whole combat system, of course, but there's also ways you could run combat that aren't combat. We have rounds of combat and initiative, which can take some time. There are an entire challenge system. There's combat, social, explorations, skill challenges. There's help challenges between your teammates and allies working together on with groups and stuff. Esto es algo que se suele criticar un poco de Daños a Dragons cuarta edición, y es el tema de los retos, que a veces se solían sentir, de lo que he leído, sobre todo opiniones de más gente y demás, que se suelen sentir un poco mecánicos, en cuanto a que el director de juego tiene que crear esas mecánicas muchas veces, de que no vienen escritas, claro, y te ves un poco obligado a forzar esas tiradas, cuando a veces pueden no ser del todo necesarias o se pueden resolver con una sola tirada o una sola decisión. Al fin y al cabo no es una mala opción. Me gusta, puede ser como esté planteado, puede estar bien. Pasando un poco hacia adelante, tenemos los Points, which puntos is de a aguante. dynamic energy system that goes up and down based on what they do in combat. It's unique to the class as well. Every single martial class has unique ways that they gain stamina and unique ways that they spend stamina, so it goes up and down during combat. All martials can also perform maneuvers instead of just attacking, and that's all they can do, and they can sure flavorly. Bien, bien, esto está bien. Tiene los puntos de aguante que para las clases marciales sirven para utilizar ciertas acciones o potenciarlas y van subiendo y bajando estos puntos de aguante según vas haciendo cosas. Supongo que pues tomando tu respiro te da más aguante. Y
Aparte de esto, todas las clases marciales tienen formas de alterar el combate sin ser simplemente ataques. Esto es algo que se suele agradecer en Pathfinder segunda edición, o bueno, Pathfinder en general, que son las maniobras de combate, que te permiten alterar ese combate sin tener que simplemente hacer ataques, cosa que la mayoría de juegos de sistemas de 20 suelen caer en esa trampa de que solo importan los ataques. Describe something cool that they're doing, there's actually maneuvers that everyone can do. Trip attacks to make them prone, shove attacks to push them back, disabling them and causing disadvantage on their next attack, exposing them and causing an ally's next attack to be at advantage, slowing them down, bleeding them, hitting. Esto a lo mejor no me termina de convencer del todo, ya que es demasiado parecido a Pathfinder segunda edición. En este sentido, el tema maniobras de combate me gusta más como lo realiza Aquelarre, ya que se esmera mucho más en ese sistema de esgrima, realmente. Tú puedes hacer fintas, puedes tumbar al enemigo, puedes hacer agarres, y tienen mucho más impacto en el sistema de Aquelarre que Pathfinder segunda edición. Y además te hace sentir realmente como que estás haciendo ese sistema de esgrima, esa seriedad en el combate, cuando un golpe bien dado realmente te puede ganar todo el combate, todo el resto del combate. Normalmente en este tipo de juegos más de fantasía no suele ser así, ya que un golpe bien dado pues simplemente te da un poco más de ventaja, pero no te ha ganado el combate. Pero en otros sistemas como Aquelarre, un golpe en la cabeza después de una finta es muy satisfactorio. Them for extra damage, hitting them from farther away. So many things you can do with maneuvers. Now, if you want to think about maneuvers as simple things you can add to your attacks to add a little bit of an effect onto each attack that you make, there's also one step above that called techniques. And techniques are also something that martials are able to get, that they can perform big acts of strength. If you're more of a barbarian style thing, you could leap extremely high into the air, smash down to the ground, causing a crater, and everybody goes. Bueno, y aparte los personajes tienen técnicas. Esto es una cosa extraída de Dungeons and Dragons cuarta edición, que eran esas técnicas o habilidades especiales que eran más propias de un MMO, de un videojuego, y tenían pues estos efectos mega chulos, ¿no? Y Pathfinder segunda edición tiene algunas cositas de estas, pero no están tan definidas como técnicas, realmente. Te permiten algo más de abstracción. Now, that would be a pretty high level technique, but we can actually accomplish that in DC 20 with these techniques that characters are able to get. A lower level version would just be like a heroic bash of just knocking someone super far back or leaping across a huge gap. Or my two personal favorite is Whirlwind, spinning around, hitting everybody around you, or Volley, getting across that class fantasy, being able to shoot a whole bunch of arrows off. And if that wasn't enough love for the martials already, every single weapon has a passive and active property, giving an actual difference to the type of choice that you make. Además, las armas tienen capacidades pasivas y activas. Esto es interesante. Muchos sistemas modernos también lo empiezan a implementar, ya que se han dado cuenta de que las armas de Dungeons and Dragons pues, podían ser un poco aburridas, de que todas se sienten iguales. Pathfinder segunda edición tiene que cada arma tiene ciertos atributos que te facilitan ciertas mecánicas y además tienen las especializaciones que te dan estas cositas adicionales que también te permite utilizar y que normalmente solo tienen acceso a algunas clases marciales. Se pueden conseguir de otras formas, pero el guerrero suele ser el que lo tiene más fácil conseguir estas especializaciones. Y básicamente pues te permite utilizar las armas con todo su potencial. When you choose your weapon. And you can switch weapons mid-combat if you'd like and gain those different properties depending on what you're wielding. I really think DC20 offers martials with the kit that they should. Number one thing is spell slots. Spell slots are gone. No, please no. I've always hated spell slots. It's one of the... Cuidado, sin espacios de conjuros. Esto también suele dar bastante polémica. A mí me gusta tanto el sistema de espacios de conjuro de Pathfinder como el sistema de puntos de mente de Ryutama. También me gusta mucho. Así que vamos a ver qué nos propone esta vez. First early things that I did not like about games like D&D and Pathfinder, where I was like, spell slots? What? Mana points. DC20 has mana points. Bueno, puntos de maná, puntos de mente. Ha tirado más por la vía de lo que es Ryutama, más la vía japonesa
de diseño de este tipo de sistemas, que son los puntos de maná. Este tipo de mecánicas pues, suelen ser bastante fáciles de entender. Simplemente restas puntos cuando utilizas conjuros. No tiene mucha complejidad, no vamos a meternos demasiado en el tema. Esto depende muchísimo de cómo esté equilibrada la magia, así que sería una cosa para mirar más adelante cuando el sistema esté en una fase más fácil de leer y más completa. Sigamos con la mención honorífica. And I've been doing a bunch of polls on the community. I've seen them all. I see the comments, but like, oh, I can't just pick one. I don't know. I like them all. Oh my gosh. And thank y'all for the hype and love and support. I feel it every day. Thank you so much for that. Bueno, hizo algunas And the encuestas. two honorable mentions that was not as part of the ones I just mentioned right now, the two that y'all really, really liked was the Ancestry system. I'll also put that link down in the description of a customized Ancestry system. How it works is you get to pick two ancestries, one of each parent, and that is the ancestry that Bueno, ancestrías flexibles. Esto es algo también bastante típico de los juegos modernos, ya tirando, pues intentando hacerse un poco a la moda de Pathfinder segunda edición. Y bueno, está bien, son esa clase de ancestrías, digamos, mezcladas, ¿no? Que no son, pues, pura sangre, aunque suene un poco mal, ya que la mayoría de veces en Dungeons and Dragons o Pathfinder primera edición, la mayoría de personajes solían ser de este pura sangre, cosa que suena un poco raro y suele sentirse un poco raro. Así que está bien poder tener ese tipo de mezclas en la que un enano y un elfo puedan tener una hija y pues esa hija tiene un poco de cada uno. Eso está bien, o sea, me gusta, está bien. Es verdad que a veces en los mundos de fantasía pues suele costar justificar estas cosas porque si son especies diferentes cuesta un poco más de justificar, pero si son todos humanoides no debería costar tanto justificarlo al final. Y me parece bien que se permitan esta clase de cosas y que se incentiven también, porque al final estos tipos de mecánicas también manipulan un poco nuestra percepción de la realidad. Y no hay que ser tan racistas como para considerar esas puras sangres mejores que el resto. No pasa nada por tener un poco de mezcla. Es más, eso da variedad y da un poco de alegría. you get to go with. You can mix and match a human and elf. You could pick elf and you get some other benefits there if you do that, but I also talked about that in the last video. But it basically gives you either a default template to have your ancestry already pre-made for you, or if you want to make a little bit of tweaks, you can swap out some stuff with some expanded traits and swap out traits. Y bueno, puedes alterar cositas de los atributos, de quitar, poner y demás, como te apetezca. Eso es algo que está interesante, la verdad es que es bastante curioso. Y bueno, y obviamente pues el tema de que no, de que tu ancestría no define todo de tu ser, también tu ambiente de juventud también te define, obviamente, y te da pues esos atributos adicionales, ¿no? Es algo que se suele plantear bastante en los juegos de fantasía modernos, ya un poco más conscientes del racismo de los juegos antiguos. To make your own. Así que vamos a And ver this next la rule mención speaks to my honorífica heart and 2. core because this rule probably is my favorite rule in DC 20, which I mean that might be maybe I make Su a whole favorita. video just about that. But my favorite rule in DC 20 is that you can give yourself advantage on the things that matter to you most in combat. Whenever Darte a ti you're in mismo ventaja combat and gastando something's acciones. really, really important to you, a goblin's about to run away and sound the alarm, and you gotta grapple that goblin right now. Someone's about to get away and turn the corner and alert the thing in that. Someone's a Eso es una cosa interesante. La verdad es que lo he visto pocas veces. La mayoría de veces suele ser más bien como tomar cierto riesgo. Por ejemplo, en el sistema de Dune puedes utilizar inercia o dar puntos de amenaza al director de juego, o sea, aumentando el riesgo de la misión, pero te das ventajas en tu siguiente tirada. Este tipo de mecánicas suelen ser bastante interesantes y la verdad es que pinta bien. Ese gastar acciones para mejorar tu siguiente acción es interesante y da momentos narrativos bastante chulos. Así en general, me parece que este sistema es prometedor. Bastante más prometedor que otros sistemas de este estilo que hemos comentado en el canal, como el Tales of the Valiant o el Daggerheart. Este sistema sí que me apetecería probarlo más.
He visto además la ficha de personaje y es interesante cómo está planteado, por lo que creo que próximamente en otros vídeos, creo que sale en junio, hablaremos más adelante de este sistema otra vez, porque me está gustando lo que escucho, me parece que da un toque fresco, nuevo a ese sistema de Pathfinder segunda edición, que bueno, a pesar de que estamos esperando el remaster, es verdad que para ciertos tipos de aventuras puede no pegar del todo Pathfinder, así que podríamos tirar por este otro sistema. Y lo único que espero es que sea más fácil de dirigir en mesa, porque Pathfinder segunda edición en mesa puede ser un poco enrevesado, sobre todo para los jugadores que a veces las fichas pueden ser un poco grandes y un poco pesadas de ver. Así que espero que este sistema arregle ese tipo de problemas, ya que parece que es consciente de ello, lo cual me parece muy admirable y bueno, me gustaría ver cómo está yendo este sistema más adelante. Este vídeo que estamos viendo es de hace 5 días, en el momento en el que estoy grabando esto, así que el sistema todavía le queda bastante camino por recorrer. Y en junio han anunciado su Kickstarter, así que estaremos atentos en el Consejo Estelar a ver cómo se desarrolla. Y eso va a ser todo por hoy. Gracias por vernos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.